Buenas tardes, mi nombre es Dilmar Villena, soy abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú con mención sobresaliente en la sustentación de mi tesis sobre el redimensionamiento del derecho de acceso a la información pública a la luz de la tecnología, y en la cual se aborda la problemática de este derecho desde una perspectiva del constitucionalismo digital. Actualmente me desempeño como director legal en Hiperderecho, que es una ONG que se encarga de velar y promover el respeto de los derechos fundamentales en espacios digitales. Cuando hablamos del derecho de Internet como un derecho fundamental, nosotros nos referimos al derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental. En primer lugar, hay que dimensionar y hay que entender que este derecho se circunscribiría dentro de lo que se puede entender como derechos prestacionales, ¿no? Que son obligaciones que tiene el Estado en miras de implementar, en miras a lograr satisfacer algunos intereses o necesidades. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno analiza las constituciones comparadas, por ejemplo, la Constitución mexicana incorpora el derecho de acceso a Internet, pero lo incorpora junto con el derecho de acceso a las telecomunicaciones. Lo mismo pasa en Bolivia, lo mismo pasa en Ecuador. Entonces, cuando hablamos del derecho de acceso a Internet, hablamos de que se le reconoce en primer lugar como un servicio público, el cual el Estado está en la obligación de garantizar su prestación con todos los contenidos y principios que implican un servicio público, y de contraparte que justamente como esto es una obligación constitucional, es el Estado quien tiene que garantizar su satisfacción. Ahora, esto no implica que el Estado tenga que prestar el servicio de acceso a Internet de manera directa, sino que puede hacerlo a través de concesiones, dándolo a los privados. Y aquí viene un punto importante, ¿no? Cuando hablamos del derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental, creería yo que estamos frente a un derecho que tiene múltiples dimensiones, múltiples contenidos. Uno de estos contenidos sería el referido a poder impulsar la implementación de infraestructura en temas de Internet. ¿Por qué? Porque Internet no es que está en el aire, no está en la nube. Bueno, coloquialmente se puede decir que hay servicios en la nube, pero para que Internet se pueda prestar se requiere de infraestructura. Entonces, un primer mandato es el dirigido al Estado a poder desarrollar esta infraestructura para que todos y todas podamos tener efectivamente acceso a Internet. El desarrollo de infraestructura ya sea a través del impulso de fibra óptica, a la instalación de antenas y toda la infraestructura física que está detrás de la prestación del servicio de acceso a Internet. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si es que se concesiona y no es rentable al privado ampliar las redes de telecomunicaciones de repente a localidades muy alejadas o donde no es rentable económicamente? Entonces, el reconocer Internet como un derecho fundamental implicaría que muy a pesar que pueda no ser rentable para el privado, el Estado tendría que entrar en su lugar para poder garantizar el derecho de acceso a Internet de manera universal. Ese sería, digamos, el primer contenido referido más al ámbito prestacional, y que es el desarrollo de infraestructura. El otro contenido que es importante y que, digamos, en la discusión que ahorita que se tiene en el Congreso no se toma mucho en cuenta, es el que hace referencia a que cuando hablamos de Internet, con Internet como lo conocemos hoy en día y como se ha ido desarrollando, tiene una serie de principios que guían su desarrollo, como por ejemplo, el Internet libre, Internet abierto, Internet neutral, ¿no? ¿Qué significa esto? Un Internet libre implica que los usuarios tengan la total capacidad y libertad de poder navegar y consultar, y tanto del otro lado las personas de subir los contenidos a Internet que más le crean conveniente. El segundo contenido que se referido a apertura, justamente, este es un principio más técnico, pero justamente hace referencia a cómo es que se estructura Internet, ¿no? Internet se le conoce como una red de redes. ¿Por qué? Porque permite que las redes cerradas o locales que se podrían entender se interconecten con otras redes, ¿no? Por ejemplo, que la red, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Que la red de Cusco se interconecte con la red de Arequipa y así formen la red peruana. Y a su vez que la red peruana se interconecte con la red de Inglaterra, y lograr que justamente se llegue a lo que se tiene como Internet. ¿Por qué? Porque las redes son abiertas. Este es otro principio que se tiene que garantizar. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos o defendemos o incorporamos un Internet que no garantiza la apertura, frente a lo que nosotros nos estaríamos encontrando es que frente a que el Estado podría determinar, ¿sabes qué? Esta red no se va a conectar a las redes de Estados Unidos o de China porque no me gusta este contenido. Entonces ya se está limitando el principio de apertura.
Y finalmente otro principio que viene detrás es el principio de neutralidad de red. ¿Y esto qué implica? El principio de neutralidad de red implica que tanto que ni las empresas prestadoras del servicio de Internet ni el Estado puedan tomar medidas que degraden el tráfico o bloquear arbitrariamente, ya sea el acceso hacia una página web, el uso de una determinada aplicación, el uso de determinado componente, como conectar tu PlayStation a Internet o jugar videojuegos, que sean los propios usuarios terminales quienes determinen qué es lo que se va a ver en Internet, ¿no? ¿Qué uso se le va a dar? Y que no haya ningún trato diferenciado, que no sea razonable, que no haya un trato discriminatorio en torno al contenido que circula en Internet. Ahora, y viendo las especificidades del caso peruano, ¿no? La propuesta de reforma constitucional pretende incorporar otros contenidos adicionales. Por ejemplo, el reconocer que el derecho de acceso a Internet en Perú, por ejemplo, cuando estemos frente a entidades públicas, sea gratuito, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que si es que llegamos a una entidad pública que tiene acceso a Internet prestándolo a través de Wi-Fi, uno podría solicitar el poder conectarse a este Internet de la entidad pública, porque ese es el contenido que se está proponiendo en Perú. La principal consecuencia, creo yo, al reconocer este interés fundamental, que es el derecho de acceso a Internet, se generan obligaciones constitucionales al Estado para desarrollar infraestructura de Internet. Y, por ejemplo, ¿cuál sería una consecuencia directa y tangible de ello? Por ejemplo, estas reclamaciones que suelen hacerse referidas a que ciertos grupos de personas se oponen a que se instalen antenas de 5G porque puede causar cáncer o puede causar males. Al reconocer el derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental y teniendo ello como el pilar, el desarrollo de infraestructura, cuando nos acercamos a estas problemáticas, tenemos que estar detrás de la obligación constitucional del Estado de instalar antenas 5G, frente a lo cual no podría caber una posibilidad de oposición frente a meras suposiciones, sin contar con evidencias lo suficientemente fuerte para decir, efectivamente, no hay que instalar esta antena porque causa la salud, porque hace daño a la salud, porque ya estaríamos ante dos bienes constitucionales del mismo rango, ¿no? De un lado, el derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental, y del otro, los bienes constitucionales que además de alegarse, se tendrían que probar, lo cual a día de hoy no existe evidencia que muestre que las antenas 5G causan algún daño. Esta sería, digamos, una consecuencia práctica. Otra consecuencia que podría venir a propósito de ello es que cuando se reconoce el derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental, también se reconocen junto con ello los principios que le son parte como contenidos constitucionales de este derecho de acceso a Internet. Por ejemplo, hablamos de que si es que el Estado dispone, ¿no? Ahora, por ejemplo, se ha conocido que Indecopy ha ordenado el bloqueo de ciertas páginas web que hacen stream ripping, ¿no? Que te permiten descargar videos de YouTube o videos de Facebook o videos de Twitter, ¿no? Indecopy ordenó bloquear esas páginas web. Cuando nosotros hablamos del derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental, estaríamos ante que si esta decisión es, uno, que es a nivel administrativo, y dos, no es lo suficientemente motivada, frente a lo que estaríamos sería entre una afectación directa del derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental, lo que nos habilitaría para presentar una demanda de amparo, iniciar un proceso de amparo para tutelar nuestro derecho de acceso a Internet, o en su defecto, de repente hay una ley que se tramita en el Congreso que pretende restringir irrazonablemente el derecho de acceso a Internet hacia determinada página. Igual manera, ¿no? Presentar una demanda de inconstitucionalidad para controlar el actuar normativo del Estado y que sea respetuoso del derecho de acceso a Internet. Esto, digamos, creo que serían las dos principales consecuencias que se podrían observar, ¿no? De un lado, el derecho de acceso a Internet como desarrollo de infraestructura, y dos, el derecho de acceso a Internet como posibilidad, como bien constitucional reconocido y susceptible de ser tutelado mediante los procesos constitucionales, porque ya estaríamos ante un bien que tiene una relevancia constitucional reconocida positivamente en la Constitución. Teniendo en cuenta el marco de la cuarta legislatura, se considera si considero que es el momento más propicio para reconocer el derecho. Bueno, en el marco de la cuarta legislatura es una cuarta legislatura muy, muy polémica, por decirlo menos, porque en cierta manera un poco desnaturaliza
la concepción que se tiene y la idea que se tiene sobre el procedimiento regular de aprobación de leyes e incluso de reformas constitucionales, abriendo posibilidades, este precedente de que un Congreso futuro, en menos de medio año, decida tener 3 legislaturas y aprobar reformas constitucionales porque el Congreso lo decidió que sea así y ya no hay nada que hacer, ¿no? Teniendo en cuenta ello, creería yo que, viendo el contexto actual, me parece que como está pendiente la segunda votación del derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental, también existen otras reformas pendientes, como puede ser el derecho a la vivienda digna, también muy loable y muy necesario, creo yo, pero que nuevamente nos genera la problemática que no está necesariamente eh, eh, enmarcada dentro de un normal desarrollo constitucional de aprobación de reformas constitucionales. Entonces, me parece más bien que estas incorporaciones que son necesarias y creo y loables se están utilizando de tal manera que más bien se pretende hacer incorporar otras modificaciones constitucionales que requerirían mucha mayor reflexión, como puede ser el cambio del régimen a la bicameralidad, con todas las modificaciones que ello implica, que limitar la cuestión o regular la cuestión de la vacancia por incapacidad moral, también lo que se pretendía hacer con lo relativo a la cuestión de confianza. Entonces, pensaría yo que no es el momento más propicio para aprobarlo, porque bien puede hacerlo el próximo Congreso, porque recordemos que esta ya tiene una votación, solo se requiere una segunda votación. Entonces yo creería que no es el momento más propicio porque pone un poco en duda y en tela de juicio las loables intenciones que puede haber detrás de incorporar estos derechos fundamentales, ¿no? Entonces, pienso que iría por ahí. Creería que no es lo más propicio y bien puede ser el próximo Congreso realizar una segunda votación y aprobar las reformas.